ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Buenas tardes a toda la audiencia de Ecomedios AM 1220. Pasamos los teléfonos que nunca a veces no los damos. El WhatsApp es 011 30 37 6895 y las líneas son 4325 1220. Yo soy Jorge Enríquez y hoy me acompaña en esta nueva temporada, están un poco remisos, algunos están todavía de vacaciones, me acompaña el contador, el doctor Horacio Fernández, que en realidad es el productor. Sí, estoy acá, digamos, para auxiliar un poco al conductor que quedó más solo que loco malo. Bueno, la comparación no me es muy gratificante, pero sí es cierto, estoy acá solo. Y ya van a venir los otros columnistas. Esta es una nueva temporada, con mucho gusto, el programa que durante tantos años hicimos en Metro y en otras señales de distintos medios televisivos, que ya lleva más de 15 años en el aire. Ahora lo hacemos de este medio, donde la verdad que nos encontramos muy a gusto con toda la gente que integra el staff de esta radio AM 1220. Hoy vamos a abordar distintos temas, siempre tratamos de hacer un breve enunciado, sobre todo porque no solamente los temas que nos impactan son los que tienen que ver con la realidad nacional, por ejemplo, lo que ha ocurrido con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, esta suerte de dos golpes, y así hay que definirlo, con un claro propósito, sino de destituir, desmeritar la autoridad presidencial, como ha sido el tema de la renuncia del presidente de la bancada oficialista en la Cámara de Diputados, Máximo Kirchner, y también lo que ocurrió ayer con
la marcha de los delincuentes o de los condenados, como le diría yo, como le llamamos nosotros, pero eso porque realmente eso encuadra perfectamente en la ley de defensa de la democracia, en un claro acto sedicioso que está justamente tipificado no solamente en la ley penal, sino en el artículo 22 de la Constitución Federal. Pero previamente vamos a abocarnos a un tema internacional que quizás mucha gente desde la lejanía que tiene los países que están en conflicto en estos momentos les parece que no nos puede llegar a afectar. Y yo creo que sí, mucho, que es lo que está ocurriendo en Ucrania, el conflicto entre Ucrania y Rusia, donde el Pentágono anuncia hoy la medida firmada por el presidente Biden y que implica la movilización de soldados a Polonia, Alemania y Rumania. Claramente Estados Unidos está enviando más tropas al este de Europa y esto obviamente hace que crezca la tensión. Evidentemente estamos en presencia de que, contrariamente a lo que pensábamos que se iba a desactivar la crisis, Vladimir Putin está tratando de tensar demasiado la cuerda y esto hace que, al tener Rusia también instalada sus tropas cerca de la frontera de la Unión Europea, estemos en una situación realmente de tensión muy importante. Porque Rusia también está instalando sus tropas allí y van a tomar como campo de batalla lo que es Ucrania, que es un país que luego de la caída del muro de Berlín ha crecido exponencialmente, es un país sumamente hoy desarrollado, un país que, recordemos, que sufrió un holocausto que costó la vida de más de 7 millones de ucranianos, que fue el denominado Holodomor, en la época en que la Unión Soviética era gobernada por el dictador Joseph Stalin. Pero para hablar de esto vamos a... ¿Ya lo tenemos en línea? Perfecto. Ricardo Fernández Núñez. A un amigo del alma, un amigo de toda la vida, compañero mío de facultad en la Universidad de Buenos Aires y que hace algún tiempo empezó a desarrollar emprendimientos tanto en Ucrania como en Polonia, y hoy es un destacadísimo productor, empresario vitivinícola, con bodegas tanto en nuestro territorio, en Mendoza, en la zona del Valle de Uco, como cuanto en Peñafiel, en la Ribera del Duero, en Valladolid, y también, por supuesto, en Georgia y el este europeo. Es una persona que realmente, como digo yo, como yo soy adicto también al trabajo, entonces no me asombra de la capacidad laboriosa que tiene mi amigo Ricardo Fernández Núñez, a quien ya le preguntamos cómo está viviendo esta situación in situ. Se agrega ahora Osvaldo Pérez San Martino, que acaba de llegar. Hola, ¿qué tal? Hoy le pusimos tarde. Perdón por la demora. Ya mismo, Ricardo, tenemos la comunicación Así contigo. estamos. Hola, Ricardo. ¿Cómo te va, Jorge? ¿Cómo estás? Aquí Muy estamos. bien, muy bien. Acompañándote en este reingreso al aire. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, que estábamos preguntándote ese tema de cómo estás viviendo vos ahí esta situación realmente de una tensión muy fuerte, que si bien dicen que las fuerzas americanas no van a pelear en Ucrania, quieren garantizar la robustez de la defensa de los aliados de la OTAN, pero esto evidentemente complica mucho la situación. Sí, en realidad la OTAN no puede entrar al territorio ucraniano porque Ucrania no es miembro de la OTAN. Entonces, a lo que están apelando es a esta disuasión es la primera vez que en realidad Estados Unidos manda tropas. Primero anunciaron que iban a mandar hasta 8.500 personas, pero esto fue un simple anuncio, pero ahora directamente ya están desembarcando 3.000 soldados en algunos países que son miembros de la OTAN y que son peligrosos en su capacidad ofensiva para Rusia. O sea, peligrosos, potencialmente peligrosos. Porque todo lo que está pasando acá, y esto me gustaría recalcarlo,
todo lo que está pasando es potencialmente peligroso, porque hasta ahora la guerra ha sido una guerra informativa. Yo quisiera referirme un poquito a esto, pero también me quiero referir a otro punto, Jorge, que es el que vos dijiste que hay problemas nacionales que a lo mejor no tienen que ver con el entramado ucraniano, y yo te aseguro que todo lo que está pasando en la Argentina, o al menos la firma del tratado con el fondo, del acuerdo con el fondo, tiene mucho que ver con el tema de Ucrania, y te lo voy a explicar por qué. Pero primero déjame que te cuente el tema de la situación hoy. Todos sabemos que Ucrania está en guerra con Rusia. Está en guerra con Rusia porque Rusia tiene lo que se llama guerra de falsa bandera. O sea, los soldados rusos no tienen uniformes, pero no tienen identificación. Así invadieron Crimea. En Crimea lo invadieron camiones, tanques y soldados que no había forma de saber dónde eran. Y eran, por supuesto, rusos, hablaban ruso, la maquinaria era rusa, todo era ruso, pero no había una sola señal para hacerlo. Eso está pasando también en las repúblicas separatistas, donde está el núcleo hoy de este problema. Rusia, esto no es nuevo, hace 8 años hicieron la invasión a Crimea, al poco tiempo sublevaron a las provincias del Donbass, Donetsk y Lugansk. ¿Y para qué la sublevan? Porque con eso crean otra frontera más, un polo fronterizo, que la separa a Ucrania de Rusia, porque, como todos sabemos, la obsesión que tiene el presidente Putin es que no quiere el ejército de la OTAN en la frontera con Rusia. Perdón, entonces... Perdón, sí. Ricardo, buenas tardes. Yo soy Osvaldo Pérez San Martín. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo estás? Muy interesante todo. Yo le quería, sin perjuicio de que continúe con esa línea, sí. Como para nosotros en la Argentina en general, si bien hay una comunidad ucraniana importante, digamos, muy grande, el argentino medio que tal vez ignora cuestiones históricas, cuestiones de culturales. Yo le pregunto, ¿los ucranianos se sienten históricamente parte de Rusia o una nación diferente en cuanto a su cultura, su lenguaje, sus tradiciones, etcétera? Bueno, a ver, los ucranianos tienen esa cosa común que tienen los rusos, pero también los bielorrusos y también otros países, todos los países que terminan con tan, que son 4, que tienen una historia común muy entremezclada. Pero Ucrania siempre fue una de las repúblicas socialistas soviéticas, y si hubiera sido una nación o un país que estaba mimetizado con la cultura rusa y que se sintieran rusos, no hubieran declarado la independencia en 1991. En 1991 declararon la independencia. Pero les voy a contar una cosa, espero que no aburrirlos con esto, pero les voy a contar un detalle. Crimea, yo me referí recién a Crimea. Bueno, primero, vamos. Tienen su propio idioma. El ucraniano es un idioma totalmente autónomo, se escribe en cirílico también, pero es una mezcla, para mí, que hablo polaco, de polaco y ruso. Entonces, es una mezcla de polaco y ruso. Entonces, cuando yo estoy en reuniones donde no se habla el ucraniano, pero entiendo mucho de lo que dicen, ¿cierto? Porque hay muchas palabras que son polacas. ¿Por qué? Porque Polonia estuvo ocupada en gran parte, durante tiempo, por Polonia. Ucrania estuvo ocupada por Polonia, sobre todo la parte del oeste, la parte de lo que se llama el Lviv, el Lviv. L, V corta y V corta. Uh-huh. Entonces, es un país independiente, se sienten independientes, pero además, esta generación que ha nacido en los últimos 30 años, después de la declaración de la independencia, se siente europea. Es al revés, o sea, ya no es una cuestión de que las tradiciones están todas, están las canciones, o sea, todo lo que tengamos desde el punto de vista cultural está, pero quieren ser un Estado parlamentario al estilo europeo, quieren el estilo de vida de Europa, pero además quieren las facilidades de la libertad que existe en Europa para comerciar. No se olviden que dentro de la Comunidad Europea hay libre transferencia de trabajo, bueno, todo lo que ustedes saben, la libre transferencia de trabajo, capitales. Sí. Entonces, es un mercado, digamos. Esto es un mercado común,
Sí. Esto dice, quieren, es la enorme mayoría, ¿cómo podría, Es qué la juventud. porcentaje? A ver, es la gente joven. Ajá. No lo puedo medir. Pero una estimación así a grosso modo. No, pero no lo puedo medir. Pero si pensamos que el 70% de los votantes de la última elección, 70% de los votantes votó a este presidente, Claro. que hacía la apología de la independencia, y anteriormente, este presidente se llama Zelensky, y anteriormente había un presidente que se llamaba Poroshenko, que también fue plebiscitado al principio, aunque después perdió mucho en la consideración pública, ¿no? Entonces, yo quiero que nos ubiquemos. El tema es, hace 8 años que Ucrania está en una guerra solapada con Rusia, con la excusa de que la guerra, para ellos, del otro lado, es con los sublevados de la república separatista. No es así. Pero además, este problema de la escalada que está haciendo Rusia no empezó en diciembre, empezó en mayo, en la primavera. En la primavera del año pasado, Rusia empezó a desplazar equipamiento, empezó a desplazar todo con el tema de las maniobras, ¿no? O sea, de las maniobras militares y qué sé yo. Entonces, poco a poco fue poniendo elementos, material bélico y soldados en alrededor de todos los países, o en los países que rodean Ucrania, porque los tiene controlados. Bielorrusia lo tiene controlado. Creó un país que se llama Osetia del Sur, que la separó de Osetia del Norte. Osetia del Sur, muy poca gente recuerda esto. Hizo una guerra con Georgia, tiene la república separatista, tiene un corredor militar en Moldavia. O sea, lo que ha hecho durante todos estos años Rusia es posicionarse ¿para qué? Para que no se meta la OTAN en Ucrania y eventualmente captar Ucrania, invadir Ucrania. Esto yo no lo puedo, miren, yo no puedo decir que va a invadir Ucrania. Lo que quiero decir es que están todas las condiciones eventualmente para que si quieren avanzar, avancen. Ahora, ¿dónde está no solamente el origen de todo esto? Ustedes saben que Crimea era rusa. Esta es la realidad política. Crimea era rusa, pero en Crimea, cuando era República Socialista, toda su carrera política la hizo Nikita Khrushchev. ¿Se acuerdan del famoso Nikita Khrushchev? Sí. Entonces, pero era ruso, pero hizo toda su carrera política en Ucrania. Y resulta que cuando él llega al Politburo, cuando él llega a ser secretario general del partido, primer ministro de Rusia, claro, pero digamos, cuando llega al poder, él venía desde Ucrania, o sea, fue a Moscú desde Ucrania, era la máxima autoridad del partido y del socialismo en Ucrania. Entonces, en agradecimiento a Ucrania, escuchen esto, firmó un decreto y le cedió Crimea. Entonces, le cedió Crimea por decreto. Crimea pasó a ser una región autónoma, pero perteneciente a Ucrania. Ahora bien, ¿quién iba a pensar en aquellos años 60, que alguna vez iba a caer la cortina de hierro? La cortina de hierro parecía que estaba para siempre. Bueno, el día que se cayó, Ucrania declaró su independencia y se llevó lo que tenía en sus manos, constitucionalmente hablando. Dictó su constitución en el año 94 e incluyó a Crimea, porque Crimea se la habían cedido. Es como cuando Estados Unidos le compró Alaska a Rusia. O sea, no sería una locura que ahora fuera a Estados Unidos a decir, no, esta parte de Alaska es mía, ¿sí? Entonces, todo ese entramado hace que este nuevo gobierno ruso, que tiene realmente una vocación de recomponer su poderío territorial y ser la segunda, primera, tercera potencia mundial, lo es. Esta situación de hoy tiene su objetivo de la recomposición. Entonces, no nos tiene que llamar la atención esto. Esto es una escalada grande porque Estados Unidos y Europa reaccionaron muy tarde. Cuando el presidente Biden dice
No, yo creo que van a, por supuesto, lo digo yo así, ¿no? Van a invadir en febrero, en la segunda semana de febrero, los rusos. Yo ayer estuve con un ex primer ministro de Kiev, ucraniano, un ex primer ministro, un hombre joven, muy lúcido, y me dijo estas palabras, me dijo: los Estados Unidos están hablando, están diciendo cosas que a nosotros no las podemos tomar en serio. Porque si ellos saben, por la inteligencia que tienen, por los servicios de inteligencia, que Rusia va a invadir en la segunda semana de febrero, entonces los tienen que parar ahora. Los tienen que parar, pero no por la fuerza. Los tienen que sacar con las sanciones económicas. Lo tienen que sacar del sistema mundial del SWIFT. El SWIFT bancario es el DNI de cada banco en el mundo. Sin SWIFT no se puede operar con divisas. Entonces, si a Rusia la llegan a sacar del sistema SWIFT mundial, que está en manos de la Comunidad Europea y Estados Unidos hacerlo, si lo llegan a sacar, se quedan aislados para siempre. Y este hombre me dijo ayer, la realidad es que es bastante temerario ir a decir que van a invadir y no hacer nada para no hacerlo. Esta es la primera parte, digamos. ¿Cómo se vive todo esto? Miren, la gente de Ucrania está en guerra hace 8 años. Yo lo vengo diciendo, nosotros los empresarios pagamos un impuesto del 1,5% a la guerra sobre todos los salarios que pagamos en las empresas. O sea, toda la masa salarial que genera mensualmente Ucrania, a los 15 días hay que pagar el 1,5% porque es un impuesto. ¿Y saben cuántos años tiene este impuesto? 8. Desde que se declaró la guerra, desde que se declaró o no declaró la guerra, desde que se entró en conflicto bélico, y además los empresarios lo hemos vivido en carne propia, porque a nosotros, en la leva que hacen a los soldados, a mí en el primer año de la guerra, me convocaron a 2 empleados. Y uno realmente, a ver, señores, somos argentinos, y que uno tenga una empresa donde te vienen a decir, mire, le llegó la convocatoria para ir al frente de guerra a 2 empleados, la verdad que para nosotros es impactante eso, ¿cierto? ¿Cuál es el efecto de eso? Bueno, hay que mantenerle el empleo durante un año, y pagar el crédito, pagar el salario a la familia, y eso genera un crédito contra el Estado que, bueno, una vez se recuperará. Pero eso no es el tema, es el ambiente. Este es un ambiente belicoso. ¿Y por qué les digo que esto es algo ya común? ¿Por qué? Porque en la calle no se ve nada. En la calle lo único que hay en este momento son periodistas extranjeros con las cámaras tomando fotografías o videos, transmitiendo en vivo. Está lleno de eso, pero no tienen material bélico, salvo estas noticias de que uno apoya, otro manda 3.000 tropas, que eso. La escalada es fuerte, pero todavía es una guerra informativa. Hoy estamos viendo que se está pasando un poco más a los hechos, porque si van a mandar 3.000 soldados, es un elemento disuasivo realmente muy fuerte, ¿no? Porque Ricardo, si matan un soldado de Estados Unidos, se arma el conflicto, ¿cierto? Ricardo, la pregunta que te quiero hacer es, vos decís que hace 8 años que se está viviendo este clima de guerra, este clima de tensión. Esto se vincula también con separatistas, como por ejemplo en la región de Popasna, que son separatistas que están siendo alimentados y nutridos de armamento y todo tipo de apoyo logístico y material por parte de Rusia, ¿no? Que uno ve la desigualdad, porque hoy estaba justamente leyendo unas noticias que los que hablaban eran soldados de 53 años, que dice que están viviendo hace meses y meses, por supuesto con rotación, en trincheras cavadas donde tienen espacio para tener un dormitorio, y que viven con una diferencia sideral en cuanto a armamento de estos falsos, yo diría, separatistas, pero que están siendo alimentados por Rusia, ¿no? Bueno, pero es que Rusia ha hecho un esfuerzo monumental para esta jugada. Ustedes piensen que desde hace 8 años, Rusia, fíjense, en esos países separatistas de los que estamos hablando,
que es la zona del Donbass, que quiere decir la zona de las minas, ¿no? O sea, Bass, de la determinación Bass, es porque está referido a la actividad minera. El Donbass, Lugan, Donetsk, y también zona metalúrgica, por supuesto, muy importante, Rusia les paga las pensiones que antes les pagaba Ucrania. O sea, Rusia les cambió primero el pasaporte. La gente que se fue, y los que quedaron son prorrusos. Los prorrusos, o que no tienen otra alternativa que ser prorrusos, entendámonos bien, porque no tienen capacidad económica para salir de la zona, eso a todos ellos le cambió el pasaporte. Rusia le sacó el ucraniano, le dio un pasaporte ruso, pero además se hizo cargo de pagar las pensiones, las jubilaciones que cobraban antes, porque por supuesto ya no las puede pagar Ucrania. ¿A quién se las va a pagar Ucrania? No tiene relaciones comerciales, no tiene relaciones bancarias, no tiene nada, hay que triangular. Hacer algo con Rusia de Ucrania es empezar una triangulación interminable. Entonces, es obvio que todos los separatistas están o bien alimentados por Rusia, desde el punto de vista del armamento, de la logística, de la cibernética. No nos olvidemos la capacidad que tiene Rusia de hacer lo que podemos llamar el ataque cibernético. Acá dejaron afuera, se hackearon 5 ministerios, acá hace 15 días, entraron a 5 ministerios. Por supuesto, no vienen con un sello que dice somos rusos, pero sale el ministro de Defensa inmediatamente a decir, a ver, estos son rusos. El clima que se ve acá, yo para terminar el tema del clima, es nada. Esto pasa en frontera. Hay mucha más información e inquietud en los diarios internacionales que en la gente que vive en Ucrania. ¿Pero por qué? Porque esto es más de lo mismo, pero más grave. Todavía no cayó ninguna bomba, hay un cese del fuego en la zona de los separatistas, entonces no hay en este momento una actividad bélica. Ahora, eso sí, nunca en mi vida, y yo tengo la misma edad que como Jorge dice, como compañero de la facultad, en mi vida vi una guerra informativa como la que he visto ahora. Es monumental cada una de las partes. Te dejo 2 preguntas porque tenemos que ir a la pausa comercial y volvemos. Una es, ¿cómo afectaría esto, sobre todo porque es el proveedor más grande de energía o el único proveedor de energía, Rusia, respecto a la comunidad europea, de la Unión Europea? Y la otra es, ¿cómo puede afectar esto también, que ya lo señalaste al principio, pero para que te expreses un poco más, en nuestra vida cotidiana a tantos miles de kilómetros? Vamos a la pausa y volvemos enseguida. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Estamos llenos de historias verticales. Girá tu celular. En Catamarca tenés algo distinto para contar. Girá, girá, no te pierdas de nada. Vení a contar una historia distinta. ¿Querés descubrir algo distinto? Girá y vení a Catamarca. Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos, que querés vivir en un lugar que te encante, y nosotros que lo estamos haciendo. Y así funciona. Juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa. Vivamos Vicente López. La Posada Morada dos Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil. Única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical. Podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com. Morada Dos Ventos, Pipa, el primer lugar cuando decidas viajar. Esta temporada de verano se van a generar miles de puestos de trabajo en hoteles, restaurantes, balnearios, bares y comercios. Esas trabajadoras y trabajadores siempre tienen que estar registrados para acceder a todos sus derechos. Más información en afip.gov.ar. Reconstrucción Argentina. AFIP. Argentina Presidencia. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok,
@ecomedios1220. Continuamos con nuestro corresponsal en la vieja Europa, particularmente en la Europa del Este. ¿Qué producción tenemos? Sí, qué producción. Es mi amigo de toda la vida y les digo a los oyentes que con este tema saltó a la fama, porque el otro día estuvo en las radios Prime y en las canales de Lo vi televisión. por la tele, que mostraba además una foto que él mismo había sacado y se inclinaba para que viéramos un lago, un río todo congelado. Exactamente, pero después estuvo también por eso, y se sorprendieron los periodistas con dos cuestiones que yo no se las voy a hacer repetir, pues ya la dijo. Uno, cuando señaló el impuesto a la guerra del 1,5% de toda la nómina salarial, y el otro, cuando en las últimas elecciones el doctor Fernández Núñez fue fiscal de una fuerza política, no vamos a decir cuál era, aunque todos lo pueden adivinar, y contanos. En realidad las preguntas que te iba a hacer son las otras dos, pero contanos, ¿cuántos ucranianos están residiendo cuántos argentinos residen en Ucrania y cuántos fueron a votar en esta elección y cuántos estaban empadronados? ¿Cuántos residen? Es un misterio, en el sentido de no hay un cómputo si no se empadronan, ¿cierto? Si no se registra en la cosa. Electoralmente, el padrón electoral registra 148 votantes, 148 argentinos en Ucrania que están en condiciones de votar, primero. Segundo, votamos 6. El personal de la embajada, que eran 3, me voy a poner yo porque estaba de ese lado, y 2 argentinos que vinieron a votar, 2 chicos jóvenes que están trabajando temporalmente, pero han pasado su domicilio electoral. O sea, hay 148, no votaron 6, porque el voto no era obligatorio. Segundo, hay poca vocación de seguir la política argentina, salvo en donde hay comunidades organizadas argentinas, como las grandes capitales, ¿cierto? Y tercero, y esto es un dato que parece una anécdota, el domingo fueron las elecciones, pero el viernes llegó un email de la embajada diciendo que se informaba que como estaba de reformas el edificio de la embajada, había que ir a votar subiendo 6 pisos por la escalera, ¿no? Esto, digamos, yo que cuando leí esto, por supuesto, reaccioné por ser fiscal acreditado y por supuesto hicimos la denuncia en relaciones electorales de la Cancillería, ¿no? Con lo cual, el sábado dijeron que ponían una mesa en la planta baja. Pero, digamos, si no hay una acción del país para convocar a los argentinos a elegir su destino, es bastante difícil que un argentino que está por ahí a 50 kilómetros venga por vocación cívica. Es muy difícil, aparte hacía frío. Pero bueno, pero son anécdotas. Digamos, un dato de color, ¿cómo se dio la elección? Bueno, es un datazo, en la provincia de Buenos Aires votó una sola persona, esto es público, lo puedo decir, por supuesto. Obvio. Votó una sola persona y ganó el frente Ana Tolosa. En Capital Federal hubo 3 votos, 1 para Santoro, 2 para la Alianza del PRO y, atención, 2 para Milei. Atención. Se votaron 5. De los 5 votos había 2 para Milei. Por supuesto que uno, sin haber visto los votos, sabe quiénes son los que votaron a cada uno ahí atrás, ¿no? Pero bueno, de todos modos, es el derecho al sufragio y cada uno lo tiene que ejercer. Jorge, yo quiero hablar un cachito del tema de la energía, pero no quiero hablar de energía técnicamente, sino que la energía esconde, en este tema del conflicto ucraniano ruso, esconde algo que es mucho más grave, que es una realidad que se está mostrando, que ha generado este conflicto, que la Unión Europea tiene mucho de europea, pero tiene poco de unión, porque el conflicto con Rusia no solamente dividió a los países de la Unión Europea en cuanto a cómo
reaccionar frente al conflicto, sino que en algunos casos, como en el caso de España, y lo he vivido, se metió en el gobierno, y el gobierno se dividió ahí. El gobierno, que es socialista, es decir, es el Partido Socialista con una coalición que se llama Unidas Podemos, Sí. son ellos que son una alianza para gobernar, se dividieron en el gobierno porque mientras el presidente Sánchez, que es socialista, decía que apoyaban a la OTAN, como corresponde, es un país de la OTAN, su socio en el gobierno decía que era una barbaridad que apoyaba a Rusia, que era una locura. Entonces, esto pega fuerte porque uno ve y dice, oh, mi Dios, qué efecto dentro de España que tiene esto. Bueno, ahora más o menos lo están arreglando o le han bajado los decibeles. Pero desde otro punto de vista, la energía que viene de Rusia es esencial para Europa. Por eso, hace 8 años, con el tema de Crimea, con el tema de la guerra, empezaron a construir un gasoducto, el Nord Stream 2, que sale de Rusia y llega a Alemania. El gas lo único que tienen que hacer es certificarlo y abrir la manija y entra a salir gas de ese gasoducto. Está terminado. Falta una certificación, que todavía no se la han dado, pero se la tendrían que haber dado en estos días, digamos. Por supuesto, una certificación técnica de capacidad. ¿Se imaginan lo que es? Es un gasoducto que viene por el mar desde el territorio ruso y llega hasta Alemania. Fíjense qué casualidad. Alemania, cuando se pronuncian todos los países de la OTAN diciendo que van a mandar equipamiento, etcétera, etcétera, a los países que están cerca de la frontera con Rusia para defender la integridad eventualmente de una invasión a Ucrania, Alemania dice que va a mandar hospitales, pero no va a mandar material bélico. No lo va a mandar. Asume una posición de no entrar en el tema material bélico, desplazamiento de fuerzas, de ninguna manera, pero dice que va a mandar hospitales de campaña, asistencia sanitaria, digamos, las cosas son marginales y de que no tienen capacidad ofensiva. Pero esta es la posición. Pero además, los otros días, el presidente Putin hizo una videoconferencia con empresarios italianos. Italia, que sabía que iban a hacer una videoconferencia porque estaba programada desde hace tiempo, Italia, el gobierno italiano, les pidió, no les puedo imponer, les pidió a los empresarios italianos que no hicieran esa videoconferencia, porque era una videoconferencia, Italia es el principal socio europeo de Rusia, era una videoconferencia para hablar de negocios, no era para hablar de cosas, pero los italianos querían hablar de otra cosa, y era esta. El costo de una guerra, el costo del corte de suministro de gas a Italia, el corte de suministro de energía a Italia, en caso de que Rusia entre en conflicto, es de 37.000 millones de euros. Eso le va a costar a Italia. Entonces, ¿qué hicieron los italianos? Pusieron ese tema en la agenda que tenían con Putin. El gobierno les dijo, no no concurran a esa videoconferencia. El video, algunos empresarios privados dijeron, no, mire, usted se puede meter en todo lo que quiera de la política, pero no se mete en mis negocios. Yo voy a estar en la video. Entonces, el gobierno dijo, bien, entonces vamos a dar la orden, no pueden ir a las empresas estatales italianas, que estaban anotadas, ni aquellas que tengan participación estatal. Venga, no pasó. Fue el ENI, que es el ente petrolero, el ente de energía italiano, estaba sentado. La reunión parecía que era una reunión que hubiera sido en un lugar de veraneo, no digo estaban todos de traje, muy formales, pero todos muy alegres y hablando de qué es, de esto, del otro. Eso demuestra que este país, Italia, se cortó sola para eso, o sea, está muy preocupado por las consecuencias económicas. Hungría, ¿qué hizo Hungría? Le comunicó a Ucrania que no la iba a apoyar contra Rusia. ¿Por qué? Porque dice que Ucrania no respeta los derechos de la minoría magyar que está en la frontera entre Ucrania y Hungría, en Transcarpatia, bien en el oeste. Es decir, y así todo. Entonces, ¿qué hizo? ¿Quién es el héroe hoy? ¿Quiénes son los héroes hoy en Ucrania? Gran Bretaña. Gran Bretaña, que fue la primera que cargó un avión y le mandó
armamento bélico. Incluso y hoy después, Johnson, por supuesto, hoy Estados Johnson, Unidos, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso creo que hoy Pero, Johnson estuvo digamos, en Kiev, ¿no? Bueno, pero eso es el otro tema. Nosotros tenemos un presidente en este momento que está aterrizando en Moscú, ¿sí? El presidente argentino está aterrizando en Moscú. Y acá en Ucrania desfilan las primeras autoridades de todos los países. No solamente estuvo Johnson ayer, estuvo el presidente de Polonia y el primer ministro de Dinamarca. Es decir, los países están visitando a sus aliados y nosotros tenemos un presidente que también está visitando a un país beligerante. También visita a un aliado. Pero, ¿cuál va a ser la lectura? Ese es el problema, claro. Bueno, ¿cuál es la lectura? Respecto de la marcha de ayer, por ejemplo, en la Argentina. Los medios internacionales reflejan la marcha, pero no dicen que dentro de la marcha hay un señor condenado por corrupción, como era el vicepresidente de la Nación, que salió antes de la cárcel porque le redujeron la condena porque hizo cursos. Entonces llegó de bueno, le sacaron todo y hoy anda por todos lados. Es decir, no lo dicen las noticias internacionales. Ponen esto, manifestación para la destitución de la Corte Suprema. Son noticias lavadas a nivel internacional. ¿Cómo se va a ver esto de la visita del presidente internacionalmente? El presidente Fernández hoy está haciendo una visita oficial únicamente con funcionarios públicos. No hay un solo empresario. Hay 2 gobernadores, está el ministro de Relaciones Exteriores, hay un gran amigo mío, lo tengo que decir, dentro de la comitiva, alguien que conozco hace 50 años. Entonces, están todos ahí. ¿Cómo lo va a ver internacionalmente? ¿Cómo se ve esto internacionalmente? Como un apoyo. Porque les voy a decir algo. Si ellos tenían que hablar, si tuvieran 5 centímetros no digo de capacidad, si tuvieran algo de cintura, esto se podía haber arreglado antes, porque había muchas razones para que el presidente no fuera a Rusia, porque es un estado beligerante hoy, pero se van a juntar el viernes, pasado mañana, en China los dos. Putin va a la inauguración de los Juegos Olímpicos de Pekín y también va Fernández a la cosa. Si hay algo muy importante que tenían que hablar, lo podrían haber hablado ahí, ¿me entienden? Claro. Pero no, mantienen la visita oficial que hoy, desde el punto de vista de Ucrania se lo digo por completo, se va a ver como que visita un país a un beligerante, a su enemigo. Eso me hizo acordar cuando Juan Pablo II, en la guerra del 82, por las Malvinas, ¿se acuerdan que había ido a Inglaterra y tuvo que hacer un viaje relámpago a Argentina porque se encontró con que había visitado programadamente un país beligerante, claro, el país que estaba en guerra con nosotros? Entonces, esto más o menos lo mismo. Lo que tendría que hacer este señor presidente, antes de volverse por Trinidad y Tobago, que por Barbados, invocan que va a Barbados, por las razones que invoca que va, lo que tendría que hacer este señor es desviar el avión y pedirle una audiencia al presidente de Ucrania para decirle que somos neutrales, porque si no, de acá nos queda la marca de que es primero que no somos neutrales, segundo, que estamos alineados con Rusia en un conflicto bastante complicado, hablo como país, pero tercero, son tan naif que el presidente dijo, ahora que arreglé con el fondo puedo ir a ver a Rusia, ¿me entienden? O sea, es como que dicen el juego ambivalente que tienen, el doble discurso. Y porque tiene que hacer una compensación simbólica frente al kirchnerismo duro. Frente a la tertulia de los aplaudidores. La verdad que realmente a nosotros nos lastima muchísimo todo esto, porque uno lo ve y ve la verdad que yo nunca lo quise denominar títere, pero uno la verdad que lo ve como una hoja en el viento. Es así, o sea, no hay sustancia, no hay contenido, no hay noción. Pero Jorge,
Sobre todo, disculpame, sobre todo porque el pasado nos condena. Acordémonos lo que fue en la Segunda Guerra Mundial. Perón le declaró la guerra a las potencias del eje justo en el momento que se estaba llegando a la paz entre los aliados y Berlín. O sea, y mientras tanto le vendíamos la carne a los ingleses y le avisamos a los alemanes para que lo vendieran los cargueros. Entonces, con ese antecedente, tenemos que hacer una buena letra excelente nosotros. No, pero Jorge, yo te quiero dar perdóname que te interrumpa, te quiero dar un ejemplo mucho más cercano. En tiempos de la Guerra Fría, no era la Guerra Fría, no era la Guerra Fría. Sí, perdón, era la Guerra Fría. En tiempos de la Guerra Fría, en tiempos de la Guerra Fría, en el año 77, 78, 79, no me acuerdo el año, cuando estaba en la presidencia el dictador Videla. Videla, claro. Tomaron la resolución de venderle trigo a Rusia. La dictadura militar le vendió trigo a Rusia en plena Guerra Fría. Y después pero digamos, nosotros tenemos un doble discurso permanente. Son pocas islas en la historia de la Argentina donde tenemos una posición determinada. Bueno, muchos se olvidan que esa dictadura está también apoyada originalmente por el Partido Comunista Argentino. Claro. Bueno, digamos, pero que veían en Videla a un político moderado frente a otras expresiones de esa dictadura militar. Esta es la realidad de los hechos. Sí, pero además teníamos en ese momento un excedente terrible de trigo y lo pagaban una fortuna, porque habían tenido muy malas cosechas en Rusia. Y agarraron, y eso lo hicieron por guita, o sea, lo hicieron por dinero, disculpen. O sea, eso lo hicieron, y la política y el pueblo y el futuro, porque en estas cosas de pasar por caja, de recibir vacunas que nadie reconoce en el mundo, en estas cosas, de el que se perjudica en el inmediato plazo es el pueblo argentino. Seguro. ¿Entendés? Porque, un acuerdo con el fondo el último día del mes, 4 días antes de ir a Rusia, era de cajón. Les voy a decir la verdad, lo que voy a decir lo digo bajo mi responsabilidad. Este acuerdo se aceleró por el viaje a Rusia, porque ir a Rusia y no arreglar con el fondo era como volver de Rusia y no saber si arreglás con el fondo. Y con China también. Entonces, ¿cómo? Y el viaje también a China porque se arregló con el fondo. Claro, pero China no es beligerante. Claro. China es China. Digamos. Sí, China es China. O sea, ha firmado China un manifiesto de apoyo a Rusia, pero lavado en cuanto a que apoya los conceptos de seguridad que tiene. Porque atención, señores, que cómo se vende esto dentro de Rusia y en los países del este. Que Putin está defendiendo a Europa del Este, de la invasión bélica de la OTAN. Exactamente. O sea, digamos, esto es el negro y blanco, ¿no? Blanco y negro. No, acá no hay grises, cada uno cuenta su historia para adentro y con esta historia, por supuesto, gana adeptos. Pero lo de Putin es el que vive de estas noticias viéndola y mirándola como un corresponsal extranjero, como es uno, inversor extranjero, está viendo que son coherentes con su historia. Lo viene diciendo. Yo le digo a todo el mundo, lean los discursos de Putin, porque Putin es un tipo muy predecible. Dice en los discursos lo que va a hacer dentro de poco. En el discurso, en la reunión de prensa que hace con los corresponsales extranjeros, a fin de año dijo lo que iba a hacer en enero, y lo hizo. A diferencia esta reacción de Estados Unidos, de la Comunidad Europea, digamos, de ser tan fuertes, me parece que es un poco tardía, ¿no? Ricardo, querido, la verdad que ha sido un gusto hablar contigo. Acá toda la gente del estudio se ha quedado impactada y la verdad que cuando vengas a Buenos Aires tenés que venir a hacer el programa con nosotros porque hablaste de todo, los temas, tocaste todos los temas como si estuvieras viviendo cotidianamente en la Argentina, no solamente el tema de Ucrania, que bueno, lo conoces de primera mano, sino también cómo vimos todos estos desaguisados que se están haciendo, tanto el tema de la Corte como el tema del acuerdo con el Fondo Monetario. Y quería cerrar con esto. Putin tiene una gran diferencia con Néstor Kirchner. Putin hace lo que dice.
Kirchner decía siempre, no miren lo que digo, sino miren lo que hago. Eso tipifica al medio argentino y en particular al peronismo. O sea, no crean lo que estoy diciendo, fíjense lo que yo hago. La verdad que eso nos entristece como país. Pero lo que necesita el país es pasar por caja. Lo que necesita el país es tener dinero para desarrollar. Lo que necesita el país es educación. Y por el lado de estas acciones internacionales, no vamos por ahí. Te aseguro, no vamos por ahí. Un abrazo, un gran abrazo, un abrazo Ricardo, grande. y nos vemos en Buenos Aires. Por el ciclo, vayan adelante. Gracias, querido, gracias. Te vamos a tener en forma permanente, porque la verdad que ha sido un gusto. Acá todo el mundo se quedó, viste, cuando uno está escuchando con atención algo, yo lo miro en las caras de tanto del operador como del productor, de quienes me acompañan, ahora de sumo el doctor Ezequiel Domínguez también. Te mandamos todos un gigantesco abrazo. Un saludo. Sí, aparte, a todos que los conozco por referencia, pero vos sabés muy bien que yo soy verborrágico, así que nos conocemos de toda la vida. Y bueno, ¿qué personalidades opuestas con Jorge? Dice Osvaldo, ¿qué personalidades opuestas? Nos peleamos para hablar. Para hablar, hemos estado comiendo en algunos lugares desde la 1 de la tarde hasta las 6 de la tarde en un restaurante una vuelta, ¿no? Un abrazo gigante, Richard. Sí. Gracias, igualmente. Un abrazo grande. Chau. Gracias, querido. Y ahora tenemos, que la estoy viendo en la pantalla de televisión, muy arreglada, muy bien peinada, muy producida. La doctora Ana María Martínez se está tomando el pelo, está saliendo en cámara, pero estás muy bien, Ana María. ¿Cómo andás? Y queríamos hablar contigo justamente algunos temas que se entrelazan con lo que habíamos hablado con Osvaldo, con Ricardo, que justamente cómo podemos mejorar la productividad, la inversión, y en esto es fundamental la necesidad de hacer reformas en toda la materia laboral. Hola Ana, buenas tardes y te escuchamos. Buenas tardes, muchísimas gracias. Bueno, ha quedado la vara tan alta que por suerte tengo pocos minutos para aburrir a los oyentes. ¿Qué tal, Osvaldo? Hola, ¿qué tal, Ana María? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué tal? Fantástico. Bueno, a finales del año pasado habíamos empezado a hablar de las reformas que eran imprescindibles para hacer de este un país atractivo, pero no solo para las inversiones, atractivo para la creación de empleo genuino, como siempre decimos, que obviamente es el empleo del sector privado, porque ese es el que genera riqueza en un Estado. Creo que a esta altura del partido, sea cual sea la ideología de los que nos escuchan, es obvio que la única forma de generar riqueza es ayudar al sector privado a que realmente pueda competir con otros países. ¿Y de qué forma puede un Estado ayudarlo? No gravando excesivamente ni agobiando excesivamente al empresario. La vez pasada yo empecé a hablar de las reformas tributarias necesarias, hice nada más que un punteo porque el tema realmente es muy, muy largo, y hoy quería hablar un poco sobre las reformas necesarias en el sistema de seguridad social. ¿Por qué necesitamos hablar de reformas en el sistema de seguridad social? La Argentina es el país que tiene la tasa, o sea, el porcentaje más alto en toda la región, y estoy hablando de una región que ya tiene porcentajes altos en materia de contribuciones y aportes patronales, o sea, contribuciones patronales y aportes laborales. Más o menos alcanza casi al 46% de la remuneración del trabajador, lo cual hace que y eso ya lo venimos nosotros diciendo hace muchos años, o sea, es un lugar común, que cada 100 pesos que cobra el trabajador, que se lleva a su bolsillo, el empleador paga 150, porque 50 van a este sistema de seguridad social, que no está solamente conformado por lo que llamamos sistema previsional o sistema de jubilación. Esos 50, de cada 150, 50 van para el sistema previsional, pero... Para el sistema de seguridad social, no es solamente el previsional. No, seguro. Y obras sociales. Obras sociales. Pero lo que yo digo es, de los otros 100, una parte importante van en materia impositiva. Obviamente, que esos son, digamos, el tema del que hablamos en la charla pasada, que yo solamente los enuncié, dije que evidentemente nosotros en la Argentina no podemos hablar de un sistema tributario, porque no es un conjunto de normas orgánico en un país federal donde realmente se articulen con seriedad y se articulen con conocimiento los tres sistemas, o sea,
el nacional o el federal, el provincial y el local, de forma tal de no terminar gravando al mismo contribuyente, que es uno solo, en forma excesiva, o sea, termina siendo absolutamente confiscatorio el sistema. Pero eso es lo que hablamos, digamos, la vez pasada. Lo que decíamos era que más o menos el régimen tributario argentino, insisto, no sistema, porque es un régimen, no es algo que se armó ordenadamente y teniendo en cuenta doctrinas tributarias, sino que además de un criterio de creación de impuestos, hay un criterio estrictamente de rapacidad o de voracidad fiscal coyuntural, tanto a nivel federal como a nivel provincial y muchísimo más a nivel local. Que, en definitiva, como bien comenté la vez pasada, cuando estos casos las empresas los llevan a la Corte Suprema, la Corte tarda 6, 7, 8 años en resolverlos, y para cuando el contribuyente recupera, bueno, si es una empresa grande y tiene espalda lo puede tolerar, si es una pyme se fundió. Así que ese es el problema que tenemos con el régimen tributario, que habría que obviamente hacer reformas que son realmente de fondo, que tienen que ver con cómo se va a articular en la relación nación, provincias, municipios. La nación en este momento está cobrando el 75% de todos los ingresos fiscales y después los coparticipa de acuerdo a estos pactos emparchados que han ido haciendo las provincias y la nación, a lo que se sumó después la Ciudad de Buenos Aires, que se suma tardíamente y por vía de decreto, con lo cual queda absolutamente al margen de una distribución razonable que tenga que ver con los ingresos que le genera al sistema y con la población que tiene, pero bueno, repito, ese es el tema del régimen tributario. Hoy yo quería hablar, en los 3 minutos que me quedan, del sistema de seguridad social. ¿Por qué hay que reformarlo? Fundamentalmente porque las alícuotas que se cobran son carísimas, como decía, para la región. O sea, inicialmente lo que pagaba el empleador como contribución patronal era un 16%, ¿sí?, al sistema previsional. Después a esto le sumo una ley, el 7.5% más para asignaciones familiares, y otra ley le suma el 1.5% más para el Fondo Nacional de Empleo, y otra ley le suma un 2% más para el Instituto de Servicios Sociales de Jubilados y Pensionados. Con lo cual, al 2001, lo que pagaba un empleador en concepto de contribución previsional, asignación familiar, Fondo Nacional de Empleo y el Instituto era el 27% del salario del trabajador. Además, había el aporte que correspondía al trabajador. En el año 2001, con la crisis, resolvieron por un decreto, el 814, reducir ese monto de nuevo al 16%. Pero esto le duró poco al Estado, porque el Estado argentino se caracteriza por una importante voracidad. Y al año siguiente lo elevó del 16 al 20%. Claro que permitía que mantuvieran ese 16% las pymes. O sea que se las eximía del 4% del aumento general. Pero ¿qué pasó? Obviamente las pymes tenían que obtener un certificado que era sumamente dificultoso de obtener para poder obtener ese descuento. En la práctica se continuaba cobrando el 20%, eso generó un montón de juicios contra el Estado, que a la larga obviamente las empresas lo terminan ganando, pero la realidad es que para cuando la litigiosidad realmente tampoco es un negocio, obviamente, para la empresa, tampoco para el Estado. Seguro. Pero bueno, hemos creado un sistema tan tortuosos que terminamos litigando en tribunales años enteros. Actualmente tenemos un sistema que es el de la 27541, que establece un 20.40% de contribuciones para todas las empresas cuyo objeto sea servicios y comercio. ¿Por qué? Porque se entendió que estas empresas se habían visto sumamente beneficiadas respecto de las otras, o sea, de otras. Entonces no hay sé que castigarlas. Entonces hay que castigarlas. ¿Cómo? Como les va bien hay que castigarlas. Claro, exacto. Y el resto paga el 18%. Tenemos claro que estas alícuotas son impagables, o sea, realmente es imposible que una empresa nacional salga a competir teniendo que pagar semejantes cargas de seguridad social. A esto se le agrega los proyectos y hay leyes de fomento del empleo que en realidad no han dado ningún resultado porque
Pero, disculpame, las condiciones. Disculpame, Sí. nos los contás esto después de la pausa porque tenemos que ir al informativo. Perfecto, bueno, muy bien. Seguimos después de la pausa y vamos al informativo de Ecomedios. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Econoticias. Toda la información al instante. Muchas gracias. 5 minutos transcurrieron desde las 18 horas en la República Argentina y en la ciudad de Buenos Aires tenemos calor con una temperatura de 30 grados, la humedad de 56% y recordemos que el Servicio Meteorológico anuncia lluvias ya para el día de mañana jueves, cuando tendremos una mínima de 23 y una máxima de 32. El caso que conmueve por estas horas, narcotráfico en el conurbano. El fiscal que investiga la causa de la cocaína envenenada dijo: nunca tuve un caso similar. Estas cosas pasan en Centroamérica. Lo expresamos hace ya 2 noticieros. Argentina lentamente se va desarrancando en un narcoestado. Lo que ha ocurrido en Rosario, pero también lo que acaba de suceder en Hurlingham, realmente llama la atención, porque murieron al menos 9 personas. Fuentes extraoficiales indican a Econoticias que son 12 las personas que han fallecido, pero al menos de manera oficial hay 9 decesos. También hay más de 50 personas que están internadas en grave estado por consumir cocaína adulterada. Las víctimas y los intoxicados hospitalizados en centros de salud de Hurlingham, San Martín, 3 de febrero, también en el Ituzaingó, porque no alcanzan los hospitales. La policía bonaerense que conduce Sergio Berni allanó un asentamiento en busca de los dealers, pero el propio funcionario provincial expresó que solamente se avanzará con detenciones de los narcotraficantes menos pesados. Los líderes de estas bandas, desde luego, no están en la villa donde se realizaron los allanamientos y en donde se descubrieron en un depósito esta droga, esta cocaína adulterada. Ya hay 10 detenidos, según informó Sergio Berni, tras los allanamientos en Puerta 8 de 3 de febrero, pero ningún narco de peso. Berni confirmó arrestos, aseguró que el búnker donde se hicieron los procedimientos era el lugar donde salió la droga envenenada, como si se tratara de un alimento en mal estado o una bebida que no se debe tomar. El funcionario se resignó a pedir a la población que quienes compraron droga en estas últimas 24 horas tienen que descartarla. La situación en la Argentina con el narcotráfico ya es similar a México y a Colombia. En Buenos Aires, un informe de Antonio Deramo. La mejor información pasó por Econoticias. Ecomedios.com. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Tengo algo excelente para recomendarte. MGN Salud es una empresa de medicina que te da más servicios, más beneficios y la mejor atención. Anota, llama a MGN Salud al 4629-3351. Podés asociarte ahora y aprovechar tus aportes. Llama al 4629-3351 y asociate a MGN Salud. MGN Salud llegó para cuidarte. Superintendencia de Servicios de Salud, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583. RENEM, número 117924. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Y seguimos con Entre Ustedes y Nosotros con la doctora Ana María Martínez, que nos va a hacer el cierre porque aparte está con otros compromisos contraídos, pero
lo que había quedado antes de la pausa, que era el tema de los regímenes de fomento de empleo. Lo único que cabe hacer acá, o sea, en general todos los regímenes de fomento de empleo lo que establecen es que se requiere que el empleador tenga una cantidad de empleados en su nómina para poder acceder a este beneficio. Esto dio lugar también a innumerables juicios, con lo cual lo que propongo son dos cosas, en principio y como primera medida para reformar esto. Primero, eliminar la dispersión de las alícuotas, que genera tanta conflictividad y no tiene mucho sentido. Y segundo, que en los programas de fomento de empleo se mantenga la reducción de las contribuciones patronales, que normalmente es un porcentaje que es habitualmente el 50%, por un tiempo determinado y sin referir a la cantidad de empleados, sino a la calidad del empleado que se contrata. Por ejemplo, personas discapacidades, personas que integran grupos en situación de vulnerabilidad, o bien personas que son beneficiadas con un plan social y que de esta manera pasan a ser empleables. Bueno, con estas dos ideas cierro y nos encontraremos en la próxima para hablar un poco de la reforma del régimen del sistema de derecho del trabajo en nuestro país. Muchísimas gracias a vos. Muchísimas gracias a vos. Y el miércoles que viene, si Dios quiere, estamos nuevamente contigo. Y algún día tenés que venir acá al piso. Un beso enorme y bueno, gracias. Cuando pase el Omicron, un beso grande y muchísimas gracias. Un beso grandote. Chao, Ana María. Chao, gracias, Ana María. Chao, hasta luego. Y ahora seguimos con nuestro programa y vamos a tocar algunos temas de actualidad, como por ejemplo lo que fue el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, o mejor dicho, el acta de entendimiento, porque acuerdo no ha habido una primera aproximación, como un coqueteo, ¿no? Que ni siquiera es el mismo para Argentina que para el Fondo Monetario Internacional, porque pareciera que son distintos acuerdos. Exactamente. Sí, aparentemente se anunció un memorándum de entendimiento. Bueno, esa palabra le es muy cara al gobierno, ¿no? Sí. Y le cuesta caro también. Claro, pero los periodistas dicen, ahora falta, vieron que habrán leído, ahora bueno, falta la letra chica. Bueno, la letra chica sería el acuerdo. Como si ustedes dos personas van a contratar y bueno, más o menos dicen, bueno, y ahora falta, bueno, pero falta que se negocie un contrato de alquiler, bueno, qué plazo, cuál va a ser el monto del alquiler, y eso no es la letra chica. Me parece que además esto se anuncia un viernes y el lunes tenemos la novedad de que el presidente del bloque de diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner, hace pública una carta en la que anuncia que deja la presidencia del bloque por estar en desacuerdo con este acuerdo, valga la redundancia, lo que, bueno, genera una situación muy complicada, porque aparentemente habría 20 o 30 legisladores, diputados del Frente de Todos que compartirían esa postura, lo que restaría votos para la aprobación del acuerdo una vez que exista tal acuerdo. Por lo tanto, estamos en un momento de incertidumbre. Por ejemplo, algunas variables económicas como riesgo país, que había descendido algo, no tanto como uno podía pensar cuando se celebrara un acuerdo de estos, o el dólar blue, que había bajado también un poquito. Bueno, vemos que hoy ya vuelve a subir. Estamos en una situación muy enmarañada, ¿no? Y nos queda la pregunta si el santafesino Germán Martínez, el nuevo designado en reemplazo de Máximo Kirchner, va a ser capaz de juntar las voluntades que hacen falta para votar este acuerdo. Yo he sido compañero en la Cámara, me parece la verdad una persona correcta, no era de los gurkas camporistas, él se autodenomina peronista kirchnerista, una cosa media buena, pero eso significa también que no quiere renunciar a sus raíces peronistas. Pero ahora vamos a ir hablando del tema del Fondo Monetario Internacional, para que nos explique también, porque como dijeron, creo que fue el economista Hernán Lacunza, el rumbo está, pero lo que falta es el plan de vuelo. Lo que falta es, por ejemplo, cómo vamos a llegar al 2,5% del PBI
achicar el déficit a esos valores, o cómo vamos a llegar a un 1% de emisión monetaria, o cómo vamos a llegar a disminuir los subsidios, porque 3 puntos del PBI son subsidios y 2,5 son a la energía, un 0,5 es al transporte. Y ayer, y ahí lo presento a nuestro invitado, que aparte es un gran amigo, con el que compartimos también simpatías futbolísticas, somos ambos hinchas de River, y lo escuchaba hablar por televisión, y para hacerle introducción, dijo algo que me pareció sumamente interesante. Señalaba que la economía kirchnerista clásica tiene 4 patas, que son la emisión monetaria, tasas negativas de interés, atraso cambiario y subsidios a las tarifas. Todo tiene que ver, obviamente, con generar un mayor atractivo al consumo, pero nos olvidamos del otro extremo, que es la producción. Pero me pareció tan gráfico estas 4 patas de la mesa, que así como dije lo de la CUNSA, he acuñado también, cuando hablo en algún medio de comunicación, esto que dijo nuestro invitado, que es Gustavo Marangoni, que aparte de haber compartido algunos en un ciclo televisivo juntos, y su preferencia futbolística, fue presidente nada más y nada menos que del Banco de la Provincia de Buenos Aires. O sea que es alguien, un destacadísimo economista, desde ya, pero es alguien que realmente conoce, y su gestión, porque generalmente cuando alguien se aboca a la gestión pública termina salpicado. Su gestión fue realmente muy, pero muy destacada. Gustavo, ¿cómo te va? Te tiré como se dice, te tiré el cable para que el disparador, para que comenzaras a explicarnos cómo ves el futuro de la economía a la luz del acuerdo, o el acuerdo de entendimiento, o el preacuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Gracias por acompañarnos. Hola, Jorge. No, buenas tardes, gracias a vos por tu generosa introducción y también, digamos, por la presentación del tema. Sí, a ver, me quedo con la imagen de la mesa, ¿no? Esto que vos reproducías en cuanto a lo que señalaba, que vos lees el acuerdo o el principio de entendimiento, para ser correcto con las palabras, que se firmó el viernes, y las 4 patas generalmente contradicen lo que sería el dogma económico del kirchnerismo, en cuanto que el acuerdo dice que hay que reducir la emisión monetaria de 3.7 del Producto Bruto, que fue el año pasado, a 1 este año y a 0,4 el año que viene. Es decir, es muy exigente. Está diciendo que realmente tenés que pegar un frenazo con la maquinita, vamos a decirlo de una manera muy coloquial. Plantea también que el tipo de cambio no se te puede atrasar. El año pasado, como suelen hacer los gobiernos en la Argentina, cuando enfrentaron la elección, tratan de usar el ancla cambiaria, es decir, el tipo de cambio oficial se devalúa mucho menos que la inflación. El año pasado fue un ritmo más o menos del 1% mensual, con una inflación de 3 o 4, con lo cual perdés competitividad. El fondo te dice, eso no puede pasar de aquí en adelante. Las tasas de interés, es decir, lo que te pagan a vos, que sos un depositante en pesos, y esto es un punto crítico, porque tanto Cristina en sus 2 presidencias como hasta ahora, en el mandato de Alberto Fernández, la idea de mantener tasas negativas, es decir, que la tasa de interés que a vos te paguen esté por debajo de la inflación, era de alguna manera considerado algo virtuoso, en tanto y en cuanto te llevaba más a gastar que a ahorrar, digamos, porque si vos ahorrando tenés una retribución menor a la de la inflación, te conviene sacarte los pesos de encima rápido, o, algo que generalmente no decían quienes sostenían esta posición, ir y comprar dólares si tenés un sobrante, ¿no? Y yo te diría que la reducción de las tarifas, por supuesto, de los subsidios a las tarifas, por supuesto, y yo te diría que la tapa de esta mesa es lo que más disgusta desde el punto de vista político, digamos, al kirchnerismo, que serían las revisiones trimestrales del Fondo Monetario Internacional. Recordemos que Néstor Kirchner, siendo presidente, optó, es una opción política, la respeta aunque la pueda compartir o no, pero optó por cancelar todo el crédito del Fondo Monetario Internacional cuando tenía más tiempo y era tasa más baja, porque dijo, antes que me revisen, prefiero pagar. Entonces, toda esta introducción a santo de qué, Jorge, bueno, a santo de explicar que de alguna manera lo que manifestó Máximo Kirchner
era esperable, no digo en la figura de Máximo Kirchner o que involucraba, yo no me imaginaba que iba a renunciar a la jefatura del bloque de diputados oficialistas, pero era esperable algún tipo de malestar o de mal humor institucional de quienes desde hace muchos años vienen sosteniendo ideas que están en la antípoda de este acuerdo. Y respecto del acuerdo, yo te diría que es un acuerdo, y acá por supuesto involucro mi subjetividad, pero yo digo, es un acuerdo exigente pero posible de cumplir, y que en última instancia está en la buena dirección, en tanto y en cuanto Argentina necesita efectivamente reducir los niveles de emisión monetaria, necesita ordenar sus cuentas, y de dónde ahora puede, digamos, hacer el esfuerzo para tener un déficit fiscal que vaya reduciéndose hasta llegar al equilibrio presupuestario. Bueno, vos lo mencionaste, de los subsidios, pero de los subsidios que me parece a mí, o del sector de los subsidios que me parece a mí, hoy son más irracionales, porque que vos subsidies el transporte, básicamente los trenes y los colectivos, vamos a decirlo de una manera muy sencilla, la gente no se va a tomar 8 colectivos porque esté barato, tomará el colectivo que necesita para ir al trabajo y volver, para ir a ver un familiar y volver, pero si el gas o la electricidad están muy económicos, lo que vos tendés a hacer es ser menos prudente y menos racional en el uso, y el problema es que eso no solo involucra lo que hoy equivale a más o menos 2,5 puntos del Producto Bruto, es decir, casi la totalidad del déficit, sino que requiere de una enorme cantidad de dólares, que es precisamente lo que el Banco Central no tiene en su reserva. Entonces, yo creo que aquí, y me permito hacer un análisis sobre la renuncia y vos con tu amplia y extensa experiencia legislativa probablemente lo entiendas como pocos lo pueden entender, el jefe de una bancada oficialista no está para hacer una suerte de referencia doctrinaria, para eso habrá otros. El jefe de la bancada oficialista, en última instancia, es el que tiene que articular la política dentro y fuera del bloque para que se puedan llevar adelante los proyectos que propone el Ejecutivo. Entonces, desde este punto de vista, si lo que sostiene el ahora diputado, siempre lo fue, digo, pero ahora ya no es más el jefe del bloque, pero el diputado Máximo Kirchner es una suerte de posición doctrinaria, vamos a decir así, ortodoxa del pensamiento kirchnerista, bueno, no puede llevar adelante la presidencia del bloque porque justamente, digamos, la ética de la responsabilidad conlleva, y no lo digo en mis palabras, lo digo en la palabra del propio presidente, fue el presidente de la Nación el fin de semana el que dijo que si este acuerdo no prosperaba, el lunes, por antes de ayer, íbamos a tener feriado cambiario. Es decir, la debilidad de la economía está planteada por oficialistas, opositores, ortodoxos, heterodoxos. Podemos tener diferencias, como vos hacías referencia a nuestras simpatías comunes por River. Vos podés ser de River, de Boca, de Independiente, de Racing, de lo que quieras. Pero ninguno te va a decir que la economía argentina está sólida, está fuerte, y que los dólares sobran, y que la inflación está manejada. Entonces, evidentemente, tenés que corregir el rumbo. Ahora, acá Osvaldo Pérez San Martín te quiere hacer una pregunta. Hola, Osvaldo. ¿Qué tal? Gusto. Encantado. Desde el punto de vista político, ¿tendrá, para usar una expresión que se ha empleado en los últimos tiempos y ya se la emplea irónicamente respecto de Mansur, el volumen político para hacerlo? Porque no se trata solo de celebrar el acuerdo con el Fondo Monetario, ese es el primer paso. Después, para lograr esas metas de reducción del gasto, de reducción de la emisión monetaria, bueno, hay que tomar medidas concretas cotidianamente. Hay que impulsar cierta legislación, a veces, etcétera. Cuando una parte del frente oficialista se desgaja, y lo hace en estos términos, porque no creo que sea una actitud personal del diputado Máximo Kirchner. Ya la semana pasada, varias figuras cercanas al Instituto Patria, voceras habitualmente de Cristina Kirchner, como Vallejos, como Moró, como otros, venían anticipando una dura crítica a cualquier acuerdo con el fondo. Más aún, decían que el default en definitiva no era algo tan grave. Es decir, creo que esta es una posición del kirchnerismo duro que excede la figura de Máximo Kirchner. Siendo así, debilitado el oficialismo de esta forma, y siendo que la oposición en definitiva podrá ejercer una actitud, y debe hacerlo, responsable, pero no cogobierna,
y tampoco va a exponerse a que la ciudadanía la vea como cómplice de una situación generada por el propio gobierno. ¿Cómo es posible avanzar en ese rumbo? Mira, primero lo primero, no hay programa económico posible sin liderazgo político. Claro. Vos, cualquier tipo de programa, de izquierda a derecha, de arriba a abajo, del centro a la olla, de lo que te guste. Nosotros nos podemos juntar, Jorge, vos, yo, y hacer un programa económico y ponerle una enorme cantidad de gráficos y de planillas de PowerPoint y de Excel, etcétera. Ahora, después tiene que haber un liderazgo político que diga yo me hago cargo de esto y lo voy a llevar adelante. Cuando uno habla de liderazgo, no está hablando de un liderazgo cerrado o de carácter autoritario, no, de alguien que sintetice en cualquier gobierno, en en el que pasó y en el que vendrá. Como esa cuestión no está resuelta, tenés dificultades. Precisamente tenés estas dificultades que se generan de una cuestión política, no económica. Lo económico es subsidiario de lo político. En un primer punto, no estoy desmereciendo la disciplina o la ciencia económica. Lo que estoy señalando es que el problema de las... A ver, a mí me gusta siempre recordar aquello que decía Maquiavelo: las alianzas contra el príncipe son fáciles de hacer y difíciles de mantener. Es decir, que es mucho más fácil reunirte para ganarle a alguien que después gobernar en consecuencia. La dificultad de esta serie de, vamos a decirlo así, de capítulos de Netflix que venimos presenciando hace tiempo, digamos, de los funcionarios que no funcionan o de las renuncias que no renuncian, etcétera, lo que señala es que hay una cuestión de liderazgo que no está del todo resuelta y que eso evidentemente no facilita, sino que dificulta el proceso de toma de decisiones. En los últimos días, ante un colega de ustedes, un periodista, el presidente de la República dijo: Máximo Kirchner me expresó su desaveniencia y la vicepresidenta tiene matices. No sabemos la magnitud o la dimensión de esos matices, pero Alberto Fernández agregó: el presidente soy yo. Bueno, esas cuestiones no se declaman, se ejercitan. Desde la propia doctrina del fundador del peronismo, en el libro quizá más famoso de Perón, que es Conducción Política, él decía: la conducción es un arte muy sencillo y todo de ejecución. No parece ser lo que ha pasado en los últimos años, donde no hay ni sencillo ni de todo de ejecución. Entonces, en este aspecto me parece que más que declamar la autoridad, uno lo que pide es el ejercicio de la autoridad. Nosotros, y acá vuelvo, digamos, a la otra expertise de Jorge, además de su vida legislativa, es un hombre del derecho, nosotros le decimos a los presidentes poder ejecutivo. Y es poder ejecutivo porque ejecuta, porque hace. El poder deliberativo es el Congreso. No quiere decir que dentro del poder ejecutivo no se discuta, pero en última instancia lo que lo caracteriza, lo que hace a su naturaleza y a lo que los griegos dirían su virtud, es a la capacidad de resolver. Bueno, evidentemente eso ha estado en entredicho y es lo que dificulta esta instancia. Pero ahora hay un principio de entendimiento con el Fondo Monetario Internacional que va a requerir de una ejecución, y entonces surgen preguntas legítimas, porque muchas de las áreas en las que hay que avanzar, por ejemplo, las que están vinculadas a las energéticas, están en manos de personas que a lo mejor no comulgan con lo firmado. Entonces habrá que ver si se impone la autoridad del presidente o las diferencias internas dentro del ámbito de la coalición oficialista. Muy claro, y te agrego a esto que vos acabas de decir, más allá de esto que habías con mucha certeza hablar de la ética de la responsabilidad, lo que Max Weber decía, ética de la responsabilidad y ética de las comisiones, que cuando yo ingresé, asumí como diputado, Graciela Camaño me dijo, era diputado oficialista en ese momento, me dijo: qué difícil va a ser para vos esto. Entonces le pregunté por qué, y me dijo: porque vos acá no podés venir a discutir leyes, sino que siendo oficialista no vas a poder hablar muy poco, porque vos venís a sacar leyes
vos venís acá a construir mayorías para sacar las leyes que manda el Ejecutivo, porque eso se trata. No significa que uno sea un levantamanos, entiéndase, se puede discutir, pero una vez que se puede discutir y decirle al Poder Ejecutivo, bueno, no estamos de acuerdo en esto que ocurrió en más de una oportunidad, caso por ejemplo las tarifas y caso por ejemplo la malhadada ley de locaciones, que muchos de nosotros la votamos en contra, pero la votamos en contra esa ley que el tiempo demostró, la famosa ley de Lipovetsky, que era un mamarracho, pero lo votábamos en silencio, señalando que no estábamos de acuerdo por esto. Entonces me dijo, ¿qué diferente va a ser? Entonces el día que pasamos a ser oposición me dijo, ahora sí, vos podés hablar, porque cuando vos sos oficialista tenés que tener una responsabilidad. A mí me puede llegar a no gustar algo, si no violenta mis convicciones personales, y yo veo que está dentro del rumbo que ha fijado mi gobierno, el gobierno al cual yo apoyo, no solamente políticamente, sino doctrinariamente. No puedo agarrar y hacer lo que quiero y decir, bueno, no me gustó, bueno, como están jugando 11 contra 11, yo quiero jugar 15 contra 15, y entonces me llevo la pelota y me voy a mi casa. Eso lo hace un nene caprichoso, y yo creo que acá está de por medio otro tema, que es el esmerirarlo, Alberto Fernández, y yo creo que en esto me parece que el hecho de querer conservar la tertulia aplaudidora, Cristina Fernández, nos puede llegar a costar muy caro como país, ¿no es cierto? Mira, Jorge, hemos mencionado, digamos, ya que hemos mencionado el concepto tanto de ética de la convicción como de la ética de la responsabilidad, eso para los que somos politólogos es una referencia a nuestro santo patrono, que es Max Weber, ¿no? Que era quien planteaba justamente este hecho de que bueno, que uno tiene la ética de sus propias convicciones, sus valores, pero en el ejercicio del poder, de la gestión, bueno, obviamente te encontrás con las fronteras de la realidad. Entonces, el punto aquí es que en la renuncia que hizo Máximo Kirchner, en última instancia no hay una cuestión alternativa, porque vos decís, bueno, mira, yo no estoy legítimamente de acuerdo con, eso todos tenemos la libertad, por supuesto, de pensar lo que querramos, digamos, decir, no, yo no estoy de acuerdo con esto que se ha firmado con el Fondo Monetario Internacional, de bajar la emisión. Bueno, mis alternativas son 2 puntos, pero ahí, para que estemos en un diálogo franco y sincero, es concreto contra concreto, no concreto contra ideal. Porque si yo te digo, no, mi idea es pagar creciendo, y yo no sé qué quiere decir eso. Sí, sé qué quiere decir, pero lo que no sé es cómo se traduce en el ámbito concreto. Porque uno podría admitir, aunque no compartir, yo no lo compartiría, pero voy a decir, bueno, mira, vamos a poner más impuestos y vamos a ponerle impuestos a los más ricos, para que paguen el endeudamiento con el fondo. Vos decís, bueno, no estoy de acuerdo, pero me está proponiendo algo concreto. Viene alguien y te dice, no, yo subiría el IVA al 30%, otro te dice, no, yo subiría ganancias al 50%. Vos decís, mira, yo estoy totalmente en desacuerdo, pero por lo menos me está planteando una cuestión específica. Me está diciendo algo con lo que yo puedo no acordar, pero que puedo tocar. Ahora, si yo te voy a responder con un principio doctrinario cuando tengo un problema, esto, a ver, lo sabe cualquiera de tus oyentes que alguna vez tuvo que ir al banco a renegociar un préstamo personal, un préstamo hipotecario, lo que sea. No le vas a contar que tu abuelita está enferma, que tu tía, que esto, que el otro. Lo que le vas a decir al oficial de cuenta que te atiende es, mire, yo tengo un sueldo de 150.000 pesos, estoy pagando una cuota de 70.000, no llego, tengo tal problema, si ustedes me dan 2 años más, yo puedo... Bueno, hablas en esos términos. Clarísimo. Es eso multiplicado por 40.000 millones de dólares. Entonces, en esto me parece que todos tenemos que argentinos a las cosas, a discutir lo concreto. Como decía Ortega. ¿No? Ortega, exactamente. Clarísimo, Gustavo, y te vamos a molestar en otras oportunidades también para hablar de temas vinculados con la economía, que esto, no solamente por el hecho de que seas politólogo, sino que podés cumplir perfectamente las 2 funciones. O sea, economista y politólogo destacado en ambas especialidades. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias y que tengas muy buen año, porque todavía lo estamos iniciando. Igualmente, Jorge, un abrazo para vos y todo tu equipo. Gracias por llamar. No, por favor. Gracias. Gustavo. Adiós, gracias. Y bueno, ahora seguimos, vamos a la pausa. Vamos a una pausa. Vamos a la pausa, entonces acá mi querido amigo el operador me informa que vamos a la pausa. Cuando volvamos vamos a hablar un poco nosotros con otros que tenemos acá, amigos que están en el éter, como se decía siempre.
Luis Vasco, Ricardo Bulleri y Matías Enríquez. Gracias. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Ecomedios y los números de la suerte y los resultados de las quinielas recién sorteadas. Edición vespertina. A la cabeza en la ciudad, 4.743. En la provincia, 3.589. En Santa Fe, 4.409. En Córdoba, 4.106. En Montevideo, a las 3 de la tarde, 2.281. Y en Entre Ríos, 9.010. Auspiciado por Barcacha, tortas y helados todo el año, Rivadavia 2030. Multipuertas, los mejores precios en puertas y ventanas, los tiene Multipuertas, Rosa 101, Lomas del Mirador. Carnicería Mamá Marta, Juan Bautista Alberdi 6701. Bombonería Bombonela, la Casa del Chocolate, Corrientes 1479. Fueron los números de la suerte por Ecomedios, AM 1220. Volvemos después de la última, 21:30. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte. En Unfit venimos a encontrarte. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Y nuevamente seguimos en nuestro programa. La verdad que hoy 2 horas no nos alcanzaron. Agradezco gentilmente, creo, a Matías Enríquez, mi hijo, que pospuso su intervención para el miércoles que viene, si Dios quiere. Pero vamos a hablar ahora con 2 amigos. El doctor, parece nos quedó un amigo solo, el doctor Ricardo Bulleri, a quien ya vemos, para que nos comente un poco la marcha del día de ayer y la otra marcha que va a haber el día de mañana, mal llamada contramarcha. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Danos tu opinión sobre esta visión y como penalista también te puedo hacer un par de preguntitas que ya te las dejo en el aire. ¿Se ha consumado el delito de sedición con la marcha de ayer, por un lado,
¿Es correcta la denuncia que hicieron algunos diputados de la coalición cívica en el sentido de incumplimiento de los deberes de funcionario público a los funcionarios que instigaron a la marcha? ¿Y le cabe alguna sanción a Ramos Padilla por haber dicho que los ministros de la Corte son atorrantes y delincuentes? Todo tuyo. No le va a alcanzar el tiempo. No. Sí, bueno, buenas tardes, Jorge. Gracias por la invitación. Estoy con Osvaldo, perfecto, se escucha. Estoy con Osvaldo Pérez San Martino y Ezequiel Domínguez. Sí, bueno, un saludo para ambos, para Osvaldo y para Ezequiel. Gracias. Bien, bueno, tu pregunta, como bien dice Osvaldo, necesitan 2 meses para ser contestada, pero vamos a contestar en 2 o 3 minutos. En cuanto, para darte una opinión, yo creo que estamos claramente frente a un ataque ilegal organizado por el Poder Ejecutivo y integrantes del Poder Judicial contra otro poder del Estado, lo cual es inaceptable desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista democrático. Nosotros no vivimos en una democracia directa y el gobierno, ¿no es cierto?, no puede resolver los problemas que pudiese tener con tumultos populares. Es decir, no se puede tratar de destituir a los miembros de una corte que ha sido legítimamente designada en su oportunidad, sino a través de los sistemas que prevé el sistema jurídico argentino, que es, por supuesto, o que está previsto en nuestra Constitución Nacional, y que es el camino adecuado. Lo que sí resulta absolutamente inaceptable es que se organice desde un poder del Estado un ataque contra otro poder del Estado, con independencia de lo que digan algunos integrantes. En el caso del doctor Ramos Padilla, el hecho que le diga que son atorrantes, no me acuerdo con el otro término. Delincuentes es imputar. Delincuentes. Bueno, creo que hay una vía que pueden optar los señores ministros de la Corte contra estas manifestaciones, que es un tema de los ministros. Si pudiese haber, digamos, algo parecido a un intento de sedición, que, vuelvo a repetir, también resulta inaceptable. ¿Por qué? Porque vivimos en democracia, porque tenemos, gracias a Dios, democracia desde hace muchos años, y porque un país no puede vivir bajo el manto del miedo, del asalto de un poder a otro, por cuestiones que son estrictamente personales. No se trata de un llamado popular, de un grupo de ciudadanos que se queja, apoya o repele alguna actividad de algunos poderes del Estado. Es simplemente el ataque de un poder del Estado contra otro poder del Estado, además con fines inconfesables, porque todos sabemos a dónde apunta esto y no apunta exclusivamente a la tarea judicial, sino apunta a salvar a algunos de los integrantes de gobiernos pasados de juicios de corrupción, algunos con sentencia firme. Yo lo escuché a Vudú justamente, que hablaba de que lo suyo era una justicia armada. En ese expediente intervinieron 15 jueces. Entonces, si esto es cierto, no entiendo por qué los abogados del señor Vudú no iniciaron una causa para remover a estos 15 jueces que supuestamente actuaron fuera de la ley o actuaron lejos de la ley. Ese es un tema. El segundo tema, que es lo llamada contramarcha, que yo creo que está mal llamada contramarcha, y explico. El hecho que un grupo de personas se junten a los efectos de, en este caso, hacer un acto de presencia frente a la Corte o frente al edificio, porque supuestamente ni estarán los señores ministros adentro, un acto de presencia es un acto de presencia de un grupo de ciudadanos que está asustado porque ve temblar el sistema republicano de gobierno. Acá no. La otra marcha sí es una marcha organizada con colectivos donde se lleva a la gente como ganado,
y donde se le regala choripanes. Esto no es un eco popular, esto es una organización clandestina y legítima. Así que yo no creo que sea una contramarcha. No es una, está mal denominada así. La iniciativa fue de un grupo de profesores de Derecho de todo el país que se sintieron alarmados ante la marcha convocada por Luis Delía, por Ramos Padilla, por Rashid, por personas con ideas profundamente autoritarias, como surge de sus propios dichos, que no es que simplemente expresaban una opinión contraria a la actuación de los miembros de la Corte, que sería algo legítimo, eso es hacia la libertad de expresión, inclusive pedir el juicio político de los miembros de la Corte, de algunos o de todos, también es legítimo, sino que por las propias expresiones que ellos tenían, prácticamente querían asaltar a la Corte Suprema, querían sacarla por la ventana, y tenemos el antecedente de hace algunos años, de Eve Bonafini, que en un acto similar había dicho que había que tomar el Palacio, y ella es una de las adherentes a la marcha de ayer. Entonces, la otra marcha, que se va a realizar mañana, no tiene el sentido de, como se dice también, defender a la Corte, porque podría haber entre los asistentes personas que fueran muy críticas con algunos miembros, con algunos votos. Yo personalmente he escrito artículos muchas veces criticando fallos de la Corte o muchos de los votos, y no lo hice precisamente en términos tibios, pero eso es el juego de la democracia. Lo que vamos a ir mañana es a defender, como vos decías, las instituciones, el Estado de Derecho, la independencia judicial. Es decir, si hay causa para promover el juicio político de algún miembro de la Corte, se puede hacer perfectamente. Lo que no se puede es pasar a una especie de pueblada. Porque ni siquiera, vos decías democracia directa, ni siquiera sería democracia directa, porque en la democracia directa, como era la vieja democracia ateniense, por ejemplo, los hombres libres, digamos, de aquel momento se reunían en el ágora y discutían y debatían y resolvían los asuntos públicos. Acá son un grupo de personas que se autoatribuyen los derechos del pueblo, lo que evidentemente sí constituye un delito de sedición, porque así lo señala la Constitución. Y el señor Ramos Padilla llegó a decir que él era el soberano, o que el soberano hablaba, como que el pueblo habla por la boca de Ramos Padilla. Es realmente un espectáculo, sería peligroso si no hubiera sido grotesco, pero yo creo que de todas formas es conveniente que mañana invito a la ciudadanía a participar, porque hay que afirmar la independencia judicial, que es la base de la República, y sin esto, bueno, no tendremos libertad, ni derechos, ni nada. Yo creo que... Perdón, sí, Ricardo, y es una pregunta también, porque esto sería de alguna manera la antesala de alguna movida que quiere hacer el gobierno contra algún miembro de la Corte, pero sin embargo también parecería que no tiene la fuerza suficiente como para ir en contra de la Corte. Entonces no se entiende bien qué está haciendo el gobierno, si se está metiendo en algún camino que después no va a poder transitar. Mira, yo creo que, repito, creo que el gobierno sube gente a colectivos para que traten de justificar un reclamo que yo les puedo asegurar que a la mayoría del pueblo no les interesa. Al pueblo le interesa la inflación, le interesa la seguridad, le interesa el empleo, no le interesa qué pasa en la Corte. Entonces seamos claros, lo que le pido al gobierno es que vaya por los canales, concurra por los canales que debe concurrir. Si se sienten que esta Corte ha sido irregular, que vayan por los canales que el sistema democrático permite y claro, que les da las herramientas. Lo que pasa es que, como dice Ezequiel, no tiene la mayoría necesarias, requiere 2/3 de los presentes de la Cámara de Diputados para impulsar la acusación y luego 2/3 de los miembros presentes del Senado para destituir, y eso no lo tiene ni ahora ni remotamente. Entonces trata de hacer una presión. No, bueno, por eso no lo tiene. Entonces, ¿qué hacemos? Quemamos el Palacio de Justicia. Bueno, por eso digo. Con los miembros adentro. Como no lo tiene, trata de hacer una especie de push, o puff, digamos, para usar. Sí. En donde presione o genere un hecho
más simbólico que otra cosa, es bastante ridículo, porque ¿qué pretendían? Que después de una movilización de Delía y Ramos Padilla, los miembros de la Corte se iban a asustar y iban a renunciar. Yo creo que lo que han hecho es consolidar la posición de los jueces de la Corte. Totalmente. Frente a esa payasada, por más que uno pueda disentir con alguno de ellos, indudablemente se ven reforzados, ¿no? Así lo veo yo. Por eso, por supuesto, no podría responder tu pregunta. No sé qué es lo que quieren. Pareciera que es una noticia para tapar otras, o generar algún hecho político que sea, aunque sea fugaz, para llenar la tapa del diario y posicionarse en contra de una corte, pero no le veo más salida que eso. Y ellos están dolidos, entre otras cosas, por el fallo del Consejo de la Magistratura, pero, digamos, podrán despotricar, pero deben cumplirlo. Pues si no, vamos a las vías de hecho, vamos a lo sedicioso, pero tampoco me parece que tienen... tenemos que estar atentos y por eso la manifestación de mañana, pero me parece que tampoco tienen fuerza para ellos están desnudando, me parece, su debilidad de esta forma. Totalmente de acuerdo. Sí, Osvaldo, pero desnudar la debilidad a costa de poner en peligro a la República, creo que es muy grave. Tengo una sola ventaja: el pueblo tendrá muchas dificultades y el pueblo tendrá lo que se le quiera decir, pero el pueblo no es idiota. A la gente que se la lleva, se lo convoca ahí, la mayoría no sabe ni qué es la Corte de Justicia. Eso es una realidad. Entonces, utilizan al pueblo, lo llevan en colectivos para tratar de justificar a través del número, pero ¿quién quiere justificar? Si hay en el sistema democrático, hay instrumentos para lograr lo que ellos pretenden. Entonces, que lo utilicen. No se puede utilizar más el miedo en la República Argentina. Sí, pero están acostumbrados a la prepotencia, al patoterismo. Recordá cuando el ministro de Justicia hace algunas semanas nomás fue a visitar a la Corte Suprema y después hizo una especie de show, como que le daba una lección, les decía qué es lo que tenían que hacer, que son visitas protocolares. Claro, y la Corte lo miró con una cara, cuando terminó le dijeron, bueno, está bien, media hora y se fue la Corte, porque todavía la Corte mantiene un nivel. Pero recordemos que este mismo ministro, por eso yo les pedí la expulsión de la Cámara, siendo todavía diputado nacional y ya propuesto como candidato a suceder en el Ministerio de Justicia a la doctora Marcela Lozardo, fue a ver a la Corte, siendo todavía diputado de la ciudad, para explicarle, para que la Corte le dijera cuál era la visión de país que tenían ellos. Un disparate, porque aparte, ¿cómo le va a explicar la Corte qué visión de país tienen? Si, por ejemplo, cómo ven la política de subsidios, si los impuestos pueden ser confiscatorios, de algo que va a tener que pronunciarse la Corte necesariamente. Y después preguntar también, este fue el mismo señor, Martín Soria, que lo pusieron en la Cámara, un día me lo dijo, para pelear con nosotros nada más, un gallito de riña, dijo que la Corte tenía que tener representación todas las provincias, o sea que tenemos que hacer una Corte de 24, de 48 yo le diría, porque como también dijo que tiene que tener perspectiva de género, tenemos que nombrar por cada provincia un ministro de la Corte y una ministra de la Corte también, o sea que... Sí, dijo, perdón, porque no están representadas, lo que confunde la noción de representación. Claro. Los jueces, tanto los de la Corte como cualquier otro juez, no representan al pueblo. Los jueces cumplen la función de aplicar el derecho. Claro, pueden ser 5 de Tucumán o pueden ser 5 de Santa Cruz de Don Alviro Guarda. Bueno, Tucumán también. Pero creo que tiene que ser... Que no, en ningún lado la Constitución, como esto de la clasificación o de la división en salas por competencias, son inventos de esta gente que ya fracasaron. Ya en el 2013 la Corte le dijo que esto de los traslados no va más, de la subrogancia, perdón, no va más, que no va más con el tema también de justicia. Primero fue justicia legítima en el 2013, después le dijo el tema de las subrogancias, pero ellos insisten, porque lo único que les preocupa es la impunidad de Cristina, sus hijos, secuaces y cómplices. Y debe mantener ese relato a falta de realidades concretas, a falta de, digamos, efectividades conducentes. Irigoyen debe mantener ese relato en forma constante. Y ellos mismos no esperarán otra cosa de eso, más que
tener una tribuna para decir estas cosas, pero bueno, claro que es peligroso, claro que que el propio Poder Ejecutivo se adhiera, el presidente no lo dijo tan expresamente, pero el ministro de Justicia sí y otros funcionarios, es bochornoso, ¿no? Si el presidente dijo que había un problema de funcionamiento en la Corte, sugiriendo que tenía que cambiar cómo funcionan. Bueno, qué raro que no se refirió a los problemas de funcionamiento del Poder Ejecutivo, en que el ministro de Economía no puede echar un secretario de Energía. Totalmente. ¿Qué opinión te merece todo esto? A mí, si a mí me preguntás, yo soy siempre positivo, nunca pienso en negativo, pero veo que esto le hace un profundo mal a la República. O sea, le genera en la República una confusión. Y las confusiones no son buenas, sobre todo en épocas tan tristes como está viviendo la Argentina, con la cantidad de muertos por el COVID, con la cantidad de chicos que no van al colegio, con la cantidad de gente que no tiene empleo, con los sueldos miserables de los jubilados. Es decir, me parece que se están ocupando de lo que no tiene que ocuparse y no se ocupa de lo que tiene que ocuparse. Esto es claro. Muchísimas gracias, querido Ricardo. Y bueno, este ha sido tu debut como columnista. Te esperamos la próxima vez en El Piso. Digo tu debut como columnista porque juntamente con Luis Sebasco, que hoy no nos acompañó, pero que se va a sumar la semana próxima, vamos a tenerlos como especialistas en todo lo que hace a la materia penal. Gracias, Ricardo, y nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias a ustedes. Gracias Ricardo, por invitar. Hasta luego. Bueno, y ahora nos quedamos para los últimos, ¿cuántos son? ¿Un minuto? ¿2 minutos? 1:40. 1:40, 1 y monedas. Rápidamente. No, yo aprovecharía para reiterar la invitación a la gente a que, si bien se anuncia el tiempo lluvioso, se acerque a Plaza Lavalle mañana a las 19, simplemente para, no como una contramarcha, ya lo dijimos, no para defender a nadie en particular, sino para defender a las instituciones, defender la Constitución Nacional y defender la independencia judicial. Será un acto breve y sobrio, completamente opuesto a la mascarada esa que hicieron ayer Ramos Padilla y compañía. Donde ya está acordado que se va a leer una declaración de los profesores universitarios, entre los que te encontrás vos. ¿Y vos también? Y yo también. Y se va a leer, que seguramente la leerá alguno de los profesores. Es probable. Nada más, creo que me parece que escuché por ahí que vas a leer la voz, Osvaldo. Sería un lujo para este programa. Esperemos que haya alguien que lo lea mejor. No, tenés una buena dicción. Me parece que esto es bueno porque le quita un sentido personalista al acto, que justamente lo que se refiere es no a, dijo bien recién Osvaldo, no estamos tratando de defender solamente a la Corte, sino que lo que defendemos son las instituciones. Hay fallos, votos de la Corte que tampoco a nosotros nos han gustado, pero es como yo digo siempre, nosotros defendimos a capa y espada a Eduardo Ezequiel Casal porque era un excelente persona, éticamente intachable, un profesional de lujo, jurista destacadísimo, y tuvo algunos dictámenes, como algún dictamen con la Ciudad de Buenos Aires, que a mí no me gustaron y a muchos otros no gustaron. Sin embargo, nadie salió a decir que tirarlo por la ventana y no hemos defendido a muerte, porque en materia jurídica hay muchas cosas que son opinables y se ajustan los procedimientos. Se puede auditar la gestión judicial, pero no se puede auditar el contenido de una sentencia, porque si no, esto sería no me gusta, tiramos por la ventana, que venga otro, escriba lo que sea un simple amanuense, que yo le dicte lo que tiene que decir. Ezequiel, te quedaste con poco para hablar. No, creo que el Fondo Monetario Internacional, el cierre o este acuerdo va a dar mucho para hablar todo este año. La ejecución de ese acuerdo nos va a dar mucho de que hablar en esta mesa, así que los invitamos a seguirnos todos los miércoles de 5 a 7. Muy bien, muchísimas gracias y nos despedimos hasta el próximo martes, si Dios quiere. Gracias a la audiencia y gracias a todos ustedes, a nuestro operador que sufre haciéndonos gestos. El penado Cato. Perdón, el miércoles. Pues si yo siempre sigo con eso. Bueno, y me voy. Chau. Chau.